Buenos días. Jueves 2 de julio, mes juliano. Gente muy inteligente nace en julio, ¿sabías? Gente muy inteligente nace en julio. Y en diciembre, seguramente, ¿no? Debe ser. Pero, ¿por qué? ¿Tu cumpleaños cuándo es, pues? El 17 de julio. Así que gente muy inteligente nace en julio. Está, Ya está muy bien. estamos en las Lo fiestas. admito, está muy bien, acepto. Hoy día es Portugal, Croacia, Ajá. España, Austria. ¿Estás atento? Estoy atento, estoy atento. Va a estar Sí. bárbaro. ¿Y Va a ayer estar has sufrido un poco? He sufrido, estaba por las dos elecciones de los partidos de la tarde, no el de la noche. El de la noche realmente no me importaba mucho. Estados Unidos Ni siquiera sé cuánto ha terminado. Contra Bosnia. contra Bosnia Estaba 2-0. ganando 1-0. Estados Y Unidos. después terminó Estados Unidos 2-0. Hasta que terminé de ver. Pero los otros dos partidos, yo estaba por la República del Congo. Qué partido que han hecho, muy bueno. En un momento dado, en el segundo tiempo, dominaban los congoleses. Pero Increíble. dominaba. Dominaba. Y además era segura su victoria. Sí. Y dos goles de Harry Kane al final. Lukaku, 83, minuto 83. Eso ya en el siguiente, Bélgica contra Senegal, increíble. Ah, claro. Claro. ¿Qué estoy hablando? Yo me estoy Yo estaba confundiendo. Congo contra Inglaterra. Congo, Inglaterra. qué También bueno, en un momento. Y el gran Kane mete Y dos goles, goles. el Harry Kane, sí. Es un maestro, es una Un barbaridad maestro, un Kane, maestro, ¿no? sí. Pero lo de Bélgica igual está Increíble, emocionantísimo, ¿no? emocionantísimo. 2-0 ganaban Senegal. Senegal. No, disculpen, no quiero sonar ofensivo, pero a veces me confundo, ¿no? Es que no son tan No son tan al conocidos, día, pero, digamos. Claro. pero qué jugadores mantuvieron Sí. bien y después dos Sí. goles en los últimos 10 minutos, ¿no? 83, 88, segundo. Increíble. Del segundo tiempo. Pobres hombres. Pobres senegaleses. Pero qué gran mundial, qué gran partido. Y qué gran partido. Pero vos estabas a favor de Senegal y de Congo. Exacto, yo creo que África merece mejor, merece más. Exportan muchos jugadores, muchos de los mejores jugadores del Paris Saint-Germain, de la Champions, son africanos, pero pero su fútbol nacional, digamos, no logra dar ese paso, ¿no? Ayer estuvieron cerca, o sea, por una casualidad, tal vez pasaban Congo y Senegal, que es una selección muy buena, ¿no? Pero así Son es la buenos. cosa, así es la cosa. Así es el fútbol, así es el Harry fútbol. Kane. Así es Harry Kane. Así es semejante goleador. Así es Lukaku. Minuto Lukaku. 83, gran goleador belga, ¿no? No, está emocionantísimo. Muy ayer. emocionante, Sí, muy emocionante. y hoy día va a estar más. Sí, Por lo menos son mis equipos preferidos. Yo quiero que salga España campeón, ¿no? O Portugal. a mí me encanta Portugal. Me así encanta que Portugal. Ojalá que, a ver, Me encanta. veremos. Y me encantan sus jugadores, ¿no? Sí, Pero veremos. no sé si es un buen equipo. No, yo creo que va a salir Francia. Te lo he dicho desde el Sí. primer día que he comenzado esto. ¿Hay alguien que pueda ganar a Francia? ¿Tú crees? Yo- Dime yo creo sinceramente. que no, ¿Has yo visto creo ese que no. fútbol? No, es que es increíble. Es que es increíble. Increíble. Todos son buenos. Todos son Y además esa excepcionalmente rotación buenos. que tienen en la Exactamente. delantera es una cosa increíble. Sí. Es una locura. Y además, ¿sabes qué? Esos pases que hacen sin mirar, ¿no? Mbappé sin mirar y Barcola está ahí. Listo. Exacto. ¿No ve? Qué fácil es cuando tienes jugadorazos. Sí. Tú pasas nomás, Tú alguien la pasas, va a agarrar. Claro, yo Sí. sé que alguien está. Alguien está ahí. Por el Algunos- rabillo del ojo algo estoy viendo, paso nomás. Así es. Impactante. Tenemos un programa muy bueno hoy día. Vamos a recibirlo a Juan Araos para que nos dé las noticias del día, pero a las 9:30, después del corte, tienen que quedarse porque tenemos a Gustavo Fernández, ex canciller, ex ministro, un hombre de Estado que nos va a hablar de una perspectiva histórica de la política boliviana y creo que va a estar muy interesante. Eso más, a todos los datos que has dado, es un intelectual. Es un hombre que Sí. escribe libros. Es un hombre que piensa las cosas, no solo actúa. No es ministro porque es amigo del presidente, es ministro porque es inteligente. Exactamente. Punto, ¿no? Exactamente. Ese es Gustavo Fernández y vamos a estar Exactamente. con él. Qué maravilla. Así que ahora le damos la bienvenida a Juane. Ahí está, Juane, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Raúl. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo van? Buen día, buen día. ¿Qué dices, Juane? Aquí pues escuchándolo. Me informo del fútbol por ustedes. Imagina, si no fuera por ustedes, ¿qué haría de mí? ¿Qué sería de mi destino, de mi día a día? Sería una persona que está como que alejada del quehacer del Claro, mundial. ¿sabes Pero qué? bueno, Ahora vamos. con lo que hemos dicho, tú puedes ir a una reunión y decir, no, Mbappé hace un pase y Barcola lo va a recibir, listo, ¿no? Como Así es. Como si Así como- supieras. sí. como le solo digo a eso mis ya es estudiantes, suficiente, después ya cambias de tema. Si Como, supieras. como le digo a mis estudiantes, cuando en los 5 minutos previos de mi inicio de clase, siempre hablamos un poquito de la coyuntura. Le digo, con estos 5 minutos, ustedes ya tienen para mandarse las partes con quien sea. Y ellos Exacto. aplican. Entonces yo Eso ahora es. ya estoy listo. Exactamente. A ver, vámonos con la agenda. Tenemos qué temitas ahí. A ver, por un lado,
caso Zapatero, vamos primero con Rodríguez Zapatero. ¿Se acuerdan que se había anunciado la semana pasada la creación de una comisión especial para investigar? Bueno, por fin se creó, ¿no? Entonces, ayer el Senado ha creado la comisión que está tomando cartas en el asunto y va a empezar a investigar el tema del caso Zapatero, que no tenemos que olvidar, que involucra al expresidente español con un supuesto caso de tráfico de influencia en Bolivia. Él se habría reunido con el expresidente Arce y con algunos exministros de ese entonces, ministros, y el procurador de ese entonces para influir para que se favoreciera a su voz en el Grupo Gloria respecto a un juicio que se llevaba contra Francés. Bueno, veremos qué ocurre en este caso. Obviamente el caso de Zapatero en España tiene el tema de Bolivia es algo que está ahí, ¿no? Pero para nosotros nos impacta considerando el tema del tráfico de influencia. Ese es un asunto. Pero además el Senado ha terminado de conformar otras dos comisiones. El caso de las narcomaderas, no nos olvidemos de lo que ha pasado el mes pasado, de estas 108 toneladas de droga encontradas en Chile y unas semanas después las 50 y algo toneladas de droga impregnadas en las maderas en Brasil. Por un lado, se terminó de conformar los miembros de esa comisión y también se terminó de conformar una comisión especial que va a investigar todo lo que pasó con los bloqueos, los perjuicios, el tema económico, en fin, todo aquello. Entonces eso es un tema importante. El segundo, desde Estados Unidos, nos llega el dato, Marcet se declaró inocente, ¿no? Se declaró inocente, no soy culpable, dice, lo están procesando, lo están investigando por 4 procesos, por 4 delitos. Por un lado, el lavado de capitales, narcotráfico y, en fin, otros más. Él dice no, y por otro asunto más, él ha pedido que sea un jurado ciudadano el que lo procese y no así, o que lo juicie y no así solamente un juez. La defensa de Marcel pedía que el juicio comenzara en noviembre, la fiscalía pedía que comenzara en marzo del próximo año y el juez ha dicho ni para uno ni para el otro, comienza en enero. 11 de enero del próximo año comienza el juicio oral contra el narcotraficante uruguayo que fue capturado en Santa Cruz, no nos olvidemos, y fue llevado a Estados Unidos. Ese es otro tema importante. La pregunta, ¿hay o no hay proyecto? Está todo bien extraño. ¿Hay o no hay proyecto para elegir de forma directa, de forma interina y directa a los magistrados? Se había anunciado que había un proyecto, que el Ejecutivo había enviado un proyecto. Sin embargo, ayer, a requerimiento de los periodistas, el viceministro Santamaría dijo, no, señores, no hay. El Ejecutivo no ha mandado. Pero hay 6 proyectos, imagínense, 6 proyectos que estarían en la Comisión de Constitución. ¿Cuáles son? ¿Quiénes los presentó? No se conoce el detalle, estamos averiguando eso. Sin embargo, paralelamente los legisladores ya han anunciado que dicen, no, la norma es clara y los magistrados que faltan del Tribunal Supremo de Justicia de algunos departamentos y al igual del TCP deberían ser elegidos como lo manda la norma por el voto popular. Bueno, el tema está ahí, hay que seguir viendo qué pasa. Y otro temita más, la Alcaldía de La Paz presentó anoche la marca Ciudad, se llama La Paz Ciudad, como en La Paz Capital del Cielo. ¿Qué busca con esto la alcaldía? Busca promocionar el turismo, atraer capitales. No nos olvidemos que hace poco estaba la Ciudad Maravillosa, ¿se acuerdan, no? Entonces, bueno, ayer se presentó esto en La Icacota. Y aprovecho de decir algo que yo creo que quizás lo comenten un día, no sé, llama la atención, eso no está en los adelantos, llama la atención que ayer, 1 de julio, antes de las 8 de la mañana, el gobernador Revilla en la Plaza Murillo. A las 8, el alcalde Dottweiler en la Plaza Alonso de Mendoza. Dottweiler dice, no, es que no pudimos coordinar con el gobernador para hacer solo un acto. Luego la gobernación indica, no señores, usted condicionó a la asistencia a nuestro acto de la Plaza Murillo a que luego fuéramos a su acto. Es decir, una ida y venida, vamos a ver, 2 agendas julias, y paralelamente el Consejo también tiene su agenda, es decir, es una cosa de no creer. Agendas por todos lados, ¿no? Cuando quizás uno podría decir, bueno, vamos a hacer una sola cosa bien hecha, ¿no? Bueno, lanzo el tema. Esos son los temitas, la agenda
noticiosa cuando son las 9:16 de este jueves, 2 de julio. Gracias, Juan. Temas importantes. Ahorita vamos a comentar varios de ellos acá en el estudio con Diego. Gracias por este repaso. Nuevamente la numeración de Brújula Streaming es una numeración especial, es para que la gente esté atenta a cómo van los números, ¿no? Exactamente. Para eso es, para que Muy miren. útil, Juan, y gracias. Gracias, Juan. Nos vemos. Chao, colegas. Chao, chao. Oye, este tema de la alcaldía de La Paz versus la gobernación realmente me parece un poco preocupante. Ayer se iza de la bandera porque era 1 de julio, ¿no? Y no se pudieron poner de acuerdo en dónde izar la bandera, ¿no? El gobernador quería en la Plaza Murillo, el alcalde Doguay dijo, ya, yo voy a la Plaza Murillo, pero después nos vamos juntos todos al Alonso de Mendoza. Entonces el gobernador le dijo no, porque el Alonso de Mendoza es fundador y nosotros estamos hablando aquí de el grito libertario. En fin, mano, dos autoridades así, después de una crisis tan grande como la que tenemos, que ya la ciudad de La Paz y el departamento de La Paz tiene una crisis económica ya de hace mucho tiempo, y una crisis de visión y de mirada, y después de los 50 días, mucho peor. Y que no puedan ponerse ni siquiera de acuerdo en una iza de la bandera. O sea, dos muchachos, dos chicos, ¿no es cierto? Me has mirado feo, no, vos me has mirado feo. Sí. El otro día vos me has sacado la lengua, ah, no, vos me has sacado, pero por favor. O sea, si no pueden ponerse de acuerdo el gobernador y el alcalde, ni siquiera en la iza de la bandera, ¿tú crees que puedan ponerse de acuerdo en proyectos, en mirada del departamento, en cómo mejorar las cosas? Por supuesto que no. O sea, unos egos, ¿no es cierto? Y unos, ¿cuál es la palabra? Eso cuando eres como un chico malcriado, ¿no? No, yo quiero hacer, en mi patio vamos a jugar, no en tu patio. Por favor, realmente, ¿saben qué? La ciudad de La Paz y el departamento de La Paz merece más, sobre todo después de esta crisis. Pónganse las pilas esas autoridades. Empiecen a trabajar un poquito mejor. Tú sabes, pero que hay una paradoja en la ciencia política. Si te puedes poner de acuerdo en proyectos dificilísimos y no en las cosas de idealismo, de mitificación, es lo que pasa con, salvando las grandes distancias, por favor que nadie malinterprete, entre Israel y Palestina. Si no se ponen de acuerdo en que el muro de los lamentos puede ser de ambos. Tiene una pequeña ciudad sagrada para unos, no es tan sagrada para el otro. Se tiran bombas porque el sitio no había sido tan sagrado. Me causa desazón ver, ¿no es cierto?, que cosas magnánimas de mitificación pueden causar más muertos que ponerse de acuerdo en todo un plan de 400 páginas para hacer proyectos. Así que yo tengo la esperanza de que el señor Dogbailer y el señor Lucho Revilla se sienten y hagan proyectos. Más allá de este papelón que tiene que ver pues con el idealismo. Finalmente la gente no ve los proyectos, ve este tipo de cosas. Claro. Están atentos a lo que la gente pueda decir, no a las cosas que realmente pesan, ¿no? Claro. Valga la paradoja. A ver, ojalá, ¿no? ojalá que sea así y que si esa paradoja se cumpla, se puedan sentar sus equipos seguramente, porque hay mucho que hacer por La Paz. Tenemos que recuperar sobre todo algo que creo que podría ser una veta de ingresos, que es el turismo. La Paz, debería ser, ¿no? ¿no es cierto? La Paz, el departamento y la ciudad es algo muy diverso, geográficamente, culturalmente, etcétera, y que puede generar un atractivo turístico que se ha destruido en estos 50 días. Bueno, ojalá que haya esta Pero eso paradoja más que tú déjame dices. decirme, hemos tenido un programita con Yerko Illich Triunvirato y Raúl Velázquez, donde veíamos que todos los candidatos, todos, prometían turismo para La Paz, subiendo de 1.000 millones de ganancia a 4.000 millones. Es decir, es un montón de plata que podríamos tener a partir del turismo. Correcto. Hay que decirlo con cifras, solo cuadriplicando llegamos a una cifra que es 10% del PIB, es decir, es gigantesca, ¿no es cierto? Correcto. Y la podemos tener. ¿Te parece que hay ciudades más maravillosas? Bueno, seguro que hay, es una pregunta tonta y masoquista, pero es una ciudad maravillosa La Paz, realmente, ¿te parece? Me parece una ciudad maravillosa. ¿Por qué? Más allá de la propaganda y de que estamos... A ver, la cámaras. topografía es increíble, el Illimani, la diversidad cultural, pero ¿qué otra ciudad está entre los cerros como esta? Obviamente que hay otras ciudades maravillosas. No hay, es un mundo maravilloso. Es un mundo maravilloso, pero realmente esta es una ciudad distinta, es una ciudad única. O sea, desde el punto de vista para un turista, no quiero decir nada de otras ciudades que seguramente en la región son muy lindas, pero La Paz es distinta. Sí. La Paz es distinta, Sí. por lo menos podemos decir así, ¿no?
Ya me parece maravilloso, realmente me Sí. parece maravillosa, ¿no? Sí. Desde el teleférico, Tiahuanaco, los Yungas, obviamente tenemos una salida a 6 mar, es impresionante Es la bastante Asia, impresionante. ¿no? A 1 hora, a 2 horas está Yungas, a 1 hora está el lago, todo mejor, pero requerimos mejorar las vías, etcétera. Como dice Robert Brockman, entre La Paz y el lago ahí está el Alto. Te demoras 1 hora en pasar el O Alto más. o más, Sí. y recién una Ahí hora el río en, abajo es desesperante sí, pasar, ¿no? sí. Bueno, y el teleférico, que precisamente es una obra que ha ejecutado el alcalde actual, que también es una muy buena beta, creo, para el turismo, ¿no es cierto? Y habría que, en ese sentido, cobrar mucho más a los turistas, ¿no es cierto? Cierto. Ya que es una cosa turística para los turistas, y para un turista pues, se les podría cobrar 20 o 30 dólares para que 3 días puedas ir por todas las, ¿no es cierto? Claro. Usar cualquiera de las líneas, ¿no es cierto? Buenísimo. Eh, Que le sigue pareciendo barato, te aseguro. que le sigue pareciendo barato. Pero claro, Creo que cuesta, un taxi le saldrá, ¿no? Del centro de Washington a su casa, claro, $65 por lo menos. exacto, Y aquí $30 por 3 días. por 3 Estás días. diciendo, está bien. Exactamente, entonces yo creo que debería ser así. Si te fijas, en todos los países, ahora hasta la Fontana di Trevi en Roma Está tiene, ahí, sí. ahora, acabo de ver, te cobran para entrar, han cerrado Ah, no sabía. los ingresos. ¿Quieres Porque uno ir? tira moneditas ahí. Claro, Pues. pero hasta ahora, hasta hace un mes era gratis, como tú has ido, y es una Sí. cosa preciosa, ¿no? Sí. Entonces, cobrar a los turistas es una cosa Y tú sabes que la normal. torre de Pisa, en la época que yo he ido, podías subir hasta el piso de arriba. ¿En serio? Y yo he subido hasta el piso de Pero arriba. eras niño. Ah, tenía 15 años, sí, 16. Wow, wow, Se podía qué subir, lujo. se podía subir. Claro, Ahora no ahora puedes. no puedes. No, claro. Se cae, si no. Pero Bueno. además te daba una sensación de estabas con un chaki de 2 días, porque realmente es así, ¿no? O sea, es una cosa difícil, pero hermosa, ¿no? Hermosa, hermosa, algo además construido creo que en 1200, una cosa preciosa. Sí. Diego, tenemos una sección hoy día, una sección importante, estamos retomando nuestras secciones. ¿Qué Ayer ficción teníamos, tenemos? no sé, tú dime, ayer teníamos el capo de la semana y hoy día no será el libro de la semana. Sí, tenemos un libro que es fantástico, ¿no? A mí me parece fantástica la tesis por detrás, porque nos permite, todos los libros que yo doy es para interpretar Bolivia por si acaso, no es para lucimiento, decir qué bonito lee este muchacho, digamos, ¿no? Y ahí nos van a ayudar con las imágenes del libro ahorita. ¿Por qué se oponen los intelectuales al capitalismo de Robert Nozick? ¿Por qué los intelectuales se oponen al capitalismo? Fíjate que hay ciertas fases. La primera fase, estudias sociología, estudias antropología, estudias filosofía, estudias literatura. Sales, te sientes además brillante, te sientes un genio. Segundo punto, ¿qué pasa? Que al lado tuyo hay un señor que ha llegado a tercero básico, sin embargo se ha comprado una camionetita, le ha ido bien en el negocio del comercio, contrabandeando, y termina con 2 camiones. No sabe ni leer y tiene 50 veces más plata que vos, 100 veces más plata que vos, 200 veces más plata que vos. ¿Qué haces? Ahí entra el tercer punto, resentimiento. Te sientes absolutamente frustrado como intelectual. ¿Para qué he estudiado esto? ¿Cómo reviertes ese resentimiento? ¿Te imaginas que hay un mundo al que podemos llegar los socialistas y te inventas el socialismo del siglo XXI, ¿no? Le pones flores a tu mediocridad salarial, le pones flores a tu desgracia en términos de ingreso. Resulta que eres muy estudiado, te has leído 400 libros, pero ganas 20 lucas y el tipo que es analfabeto tiene 3 camiones y se manda una vacación en Lima con sus hijos cada 3 o 4 meses. Esa es la diferencia, digamos, social. Para compensar eso, por eso dicen, ¿no es cierto? ¿Por qué se oponen los intelectuales al capitalismo? Porque les da rabia el capitalismo. Correcto. Porque los hace sentir inferiores. ¿Para qué han estudiado? Encima le ha tirado 2 maestrías y doctorado a alguno de sus cuates. Tiene 35 años y gana 600 pesos. ¿No? Dando clases. Claro, dando clases. Además, como profesor invitado, ¿no? Y mitad de materia. Eso es. Entonces, tienen que compensar eso. Entonces, inventan un mundo fantástico. Vamos a llegar al socialismo. El socialismo nos espera, ¿no? Nos espera el proceso de cambio y la llegada. Aquí puedes ver desfilar a los Moldis, a Quintanas, a todos los seres, ¿no es cierto?, seres humanos, que claramente han tendido a favorecerse a sí mismos con este proceso.
Eran gente de clase media baja, por decirlo así, con pocos ingresos, que han aprovechado esto en nombre de la gente, en nombre de los indígenas, para enriquecerse ellos. Es decir, han hecho exactamente lo que dice este fantástico libro de Robert Nozick. No sé si queda claro. Queda claro, sí. Y también es interesante lo que entiendo que Nozick dice. Te sientes seguro cuando estás en la academia, estoy en un ambiente seguro, estoy estudiando sociología, literatura, eso que tú has dicho, Sí. ¿no es cierto? Puedo destacar, Sí. destaco, soy importante, y luego, como tú dices, paso al mundo laboral y ahí es donde otros me empiezan a ganar. Esa seguridad que tenía en mi espacio ya no la tengo. Ahora hay una selva que se llama competencia y trabajo y Sí. mundo laboral, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezo a pensar que es mejor planificar, mejor tener políticas, mejor ir poco a poco, no el capitalismo, ¿no? No, sí, un crack del cual realmente no comparto tanto, yo soy liberal, pero él es como un liberal extremo, ¿no? Sí. Cercano al anarquismo, esto del Estado Sí. mínimo, ¿no? Esto Exactamente. del Estado Esa es su mínimo. teorización. Sí, ¿no? Sí. Que prácticamente el Es Estado... un anarquista liberal. Un anarquista liberal, exactamente. En el que no tiene que haber Estado. Yo no llego tanto, bueno, que tiene que haber este Estado mínimo, sobre todo para la seguridad, ¿no? Sí. Que obviamente puedas salir a la calle y no te asalten y haya algo de policía. Por lo menos seguridad, un Estado seguro. Pero en todo caso, ¿la tesis te parece convincente? Es una tesis, ¿no? Es una tesis, sí. A mí me parece convincente. Alguna explicación tenemos que dar de por qué los intelectuales rechazan el capitalismo, pero todos los intelectuales rechazan el capitalismo, eso también tendríamos que reflexionar, ¿no? No todos, por supuesto que Por no eso. todos. Entonces ahí... Una gran apertura. En todo caso, hace sentido. No, Uno y va sa- conociendo a lo largo de su vida a mucha de esta gente. Y claro, tienen que ocultar su absoluta mediocridad económica con estos atisbos de somos socialistas y Cuba nos apoya y estamos llegando, ¿no es cierto?, a un mundo mejor. Tienen que dorar la píldora para sentirse, deben dormirse mejor, deben sentirse felices, porque saben que la revolución es pasado mañana y su sueldo de 600 bolivianos, no importa, la revolución es pasado mañana, papá. Tranquilo, Huguito, tranquilo, la revolución es pasado mañana, ¿no? Está muy bien. Hugo Chávez te refieres. Claro. Bueno, tenemos que ir un corte y después tenemos a nuestro invitado especial de hoy que ya nos está esperando detrás de cámaras. Ahorita lo vamos a hacer pasar acá al estudio. Espérenos un minutito y seguimos con esa entrevista. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715 55 170.
Events One-to-One está listo para organizar tu próximo evento. Nos encargamos de todo, de inicio a fin. Contáctanos al 715-55-170 y agenda hoy. Ahora disfruta el nuevo combo TV Smart Total de Entel. Un combo que lo tiene todo. La Liga Boliviana, la Copa del Mundo, juntos y en exclusiva por Entel Gold. Instalación por un boliviano. Tarifas con descuento por los primeros 3 meses desde la instalación. Y además, adición hasta 4 líneas móviles por un boliviano cada una el primer mes. Disfruta todo en uno con planes desde 239 bolivianos. No esperes más. Elige el plan a tu medida. Solo con Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. ¿Por Entel? Sí, y con Entel es para todos. Ya está lista la comida. ¿Y el partido? Sí, yo me encargo del partido. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! El mundial es para todos y lo vives a donde vayas. Fútbol sin límites, solo con Entel. Estamos de vuelta, siempre decimos invitado de lujo, pero este sí es invitado de lujo, Gustavo Fernández, más conocido como Toto, político y diplomático boliviano, fue embajador de Bolivia en Brasil y cónsul general en Chile, casi virtualmente un embajador, pero interesante, ministro de la presidencia, 4 años de Jaime Paz, todo el gobierno, y ministro de Relaciones Exteriores, canciller en varias oportunidades, del 79, entre el 84 y el 85, y entre el 2001 y el 2002. También fue candidato a la vicepresidencia. Qué honor tenerte, Toto, con nosotros para hablar de tantas cosas y con tu mirada más histórica de las cosas. Quiero empezar con algo tal vez un poco pesimista. En los últimos 48 años después de la caída de Banzer, hemos tenido 8 presidentes entre el 78 y el 82, inestabilidad entre el 82 y el 85 durante el gobierno de Siles, el 85, durante un mes, mineros de la Comibol en La Paz, en marzo, 2 estados de sitio durante el gobierno de Víctor Paz para imponer las medidas de reforma, 2 estados de sitio en el primer gobierno de Sánchez de Lozada en el mismo sentido, el 2000 bloqueos en el altiplano promovidos por el Malcu, y luego extenuantes bloqueos de carreteras en el Chapare promovidos por Evo, 2 presidentes forzados a renunciar, Sánchez Lozada y Carlos Mesa. En 2009, tomas de aeropuertos, saqueos de oficinas en Santa Cruz y toma de pozos petrolíferos contra Evo. En 2019, protestas pacíficas que fuerzan la renuncia de Evo Morales, pero luego manifestaciones de sus seguidores, represión y muerte de personas. En 2002, 36 días de paro en Santa Cruz para acelerar un censo y 50 días, perdón que larga la pregunta, lo siento, y 50 días espantosos que han pasado. Y con Diego acá en el programa decíamos, no, después de estos 50 días ha sido tan duro para la gente, ha sido tan grave, se ha descalificado tanto esta forma de presión que ahora sí saldremos de estas maneras de protesta. Pero mirando esto que he leído, ¿tenemos espacio para el optimismo? Bueno, podría agregar a tu descripción mis propias madrugadas con golpes de Estado en la casa, ¿no? A las 5 de la mañana se llevaron secuestrado al presidente, que los tanques están bajando del alto el día del golpe de Natush. Yo tengo una experiencia personal en eso, además de las que has relatado. Pero y hace unos días conversaba con algún amigo que tenía también una visión pesimista del país. Este es un país condenado a esto, siempre ha sido así. Y eso creo que obliga a pegar una mirada un poco más larga todavía de la historia de Bolivia. Bolivia es una sociedad muy compleja, una cosa que hay que recordar, en términos sociológicos y culturales. Nació un país de cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, con 1 millón de habitantes, 100.000 de los cuales eran indígenas y en consecuencia no existían, excepto para pagar impuestos. 100.000 bolivianos apoyados aquí en los Andes, mirando la manera como podía salir la plata de Potosí y de los centros mineros al Pacífico. Así nació Bolivia. Un país desocupado, un país que nadie conocía,
Para no hablar, no hablemos del Acre, pero Santa Cruz no existía, literalmente. Eran poblaciones muy pequeñas. El sur, Pando, yo recuerdo que los estudiantes de Derecho, que el primer magistrado de la Corte Suprema, representante de Pando, era cochabambino, porque en Pando no había profesionales de la rama. Bueno, es un país muy complejo. Es un país con una diversidad geográfica impresionante. Estamos en las 3 cuencas ecológicas del altiplano de los Andes, del Amazonas, del Chaco y los valles del país. Un país que no se ocupó y que no se conocía cuando nació. Esa es una realidad que no podemos olvidar. Con una economía determinada no tanto por lo que nosotros podíamos hacer, sino porque las circunstancias externas nos permitían. La minería era la única. Y yo recuerdo mucho que Bolivia se tipificaba por esa famosa fotografía de la llama en la Puerta del Sol, y un indígena al lado. Eso era Bolivia. Un país monoproductor, indígena, de Occidente, es pobre. Esa fue la historia del país, una historia sacudida por las guerras primero por la conquista y la colonia, que fue terrible, desastre. Se perdió cerca del 60% de la población, no como consecuencia de la violencia de la conquista, sino por las enfermedades que trajeron consigo los españoles, para los cuales los pueblos americanos no tenían defensas. La viruela se llevó una gran parte de la población boliviana. Un país sacudido por las guerras de la independencia. Cruzamos 4 guerras, 2 del Pacífico, una del Acre, una del Chaco. Y fuimos sobreviviendo a duras penas. En ese tiempo se decía que Bolivia era una anomalía. ¿Cómo podía ser que existiera en el centro del continente un país con características tan dispersas que quería ser país? Pero no es solo que Bolivia quería ser país, porque aquí entran en juego circunstancias que a veces olvidamos, que son las externas. Bolivia fue independiente tanto porque los doctores de Charcas, con buen o mal criterio, lo querían, sino porque los otros países del continente no podían aceptar que Bolivia formara parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata o se reintegrara al Perú, porque eso alteraba el equilibrio geopolítico del continente. Es decir, en esas circunstancias nació el país. Ese país se prolongó a lo largo de todo el ciclo liberal oligárquico de la primera minería, la época de Patiño, de los 3 varones del estaño. Sí, Bolivia empezó a tomar cierta forma institucional, pero con una base falsa. Se había reproducido la estructura, se mantenía la estructura colonial con otras características y con otros títulos. Ahí vino la Revolución Nacional, que no fue solo boliviana, hay que recordarlo. La Revolución Boliviana formó parte de un movimiento nacionalista global que siguió a la Primera y la Segunda Guerra Mundial en la época de los problemas del primer liberalismo. Es decir, la Revolución Nacional Boliviana, con toda su trascendencia, era paralela a la que desarrolló Víctor Olaya de la Torre en el Perú, o la que llevó adelante o planteó Perón en la Argentina, o la que planteaba Getúlio Vargas en Brasil. El continente íntegro formaba parte de ese movimiento. Y Bolivia, con sus propias características, obviamente, puso en el centro, curiosamente, pese a lo que hoy día vemos, puso en el centro de la Revolución Nacional la nacionalización de las minas, porque era la recuperación del capital del trabajo del país. Pero debajo se levantó, y venía desde Villarruel, la otra gran fuerza de la gran cicatriz y herida profunda del país, que era la exclusión de esa inmensa mayoría de la población. Y ahí nació la reforma agraria como un elemento traído de la calle, del campo, al centro del poder político. Esa fue la realidad. Ese país vivió la Revolución Nacional, que fue un proceso durísimo, porque se acompañó de una enorme crisis económica en el momento en que se rompió la relación entre el campo y la ciudad. Yo vivía en Cochabamba, niño, y ciertamente esa fractura alteró las características. Fue un proceso muy largo y muy duro.
Después de la Revolución Nacional surgieron y aparecieron otra vez los factores externos, la Guerra Fría, Cuba, el conflicto de los misiles, la guerrilla del Che en el país, la lucha armada, la radicalización del continente de la que Bolivia forma parte. Ese movimiento, el ELN boliviano, estaba articulado con los otros movimientos regionales, el MIR chileno, el ERP argentino, los montoneros. Esa es la historia del país, un país fatigado por sus propias condiciones y por las condiciones de la economía y la política mundial. No podemos olvidar. Esa fatiga, disculpe que lo corte, don Gustavo, un honor tenerlo acá. En esa fatiga, yo veo además que es una fatiga que intenta sobresalir de alguna manera. Yo lo pongo en algún texto, si la Confederación Perú-Boliviana, que la perdimos, fue un primer brazo que perdimos camino al mar. Primer brazo. La Guerra del Pacífico es el segundo brazo. Sí. Quedamos ya sin brazos. Después la Guerra del Acre, nos quedamos casi sin salida hacia el otro que lo ignoraban. Océano. Sí, ignorábamos. Pero nos quedamos sin una pierna. Y la Guerra del Chaco no mutila completamente la pierna, pero nos deja con los tobillos medio sueltos. Y una pequeña salidita hacia el Pacífico. Hacia el Atlántico, más bien. Todo eso deviene en lo que usted está diciendo. Es decir, somos un país casi mutilado, ¿no? Y nos sentimos tan mutilados que nos inventamos esta ideología del nacionalismo revolucionario para sentirnos así, pero poderosos, ¿no? Parece una cosa magnánima el nacionalismo revolucionario, pero parece más propaganda que realidad, después de estar tan machucados por los previos años de historia. No, difiero de su punto de vista. Es solo pregunta. Difiero de su punto de vista porque efectivamente yo lo veo desde el otro punto de vista. ¿Cómo sobrevivimos a todas esas cosas? Es mi pregunta. ¿Cómo fuimos capaces de mantener, pese a todas esas circunstancias, las que nació primero? Ser país, dice usted. Claro. La visión de ese momento del mariscal Andrés de Santa Cruz de reconstruir la Bolivia unida con el Perú, que no podía ser aceptada por los otros países. Por eso Chile declaró la guerra a Bolivia. No por Bolivia, sino porque lo dijo con claridad que no podía soportar la idea de una confederación Perú-Boliviana que la sometiera a una posición subordinada en el continente. Y la Argentina tampoco lo aceptó. En ese momento Rosas se unió con Chile desde la Argentina para impedir que prosperara la Confederación Perú-Boliviana. O sea que, ¿cómo sobrevivimos a las tensiones internas y a las externas para mantenernos como un país? Esa es la pregunta. ¿Y cómo nos ha llevado después esa lucha para seguir manteniendo esta idea de una nación que queremos que exista como tal? Porque si no hubiéramos sido parte del Perú, y probablemente hubiéramos sido un Juliaca más distante, más adentro, o hubiéramos sido parte de las provincias, un Jujuy más lejano de Buenos Aires todavía. ¿Cómo era? ¿Cómo era el juego? Al final, la realidad es que existimos. La pregunta es, ¿cómo lo hicimos para sobrevivir? Y el periodo que has relatado, Raúl, al comenzar la presentación, es probablemente una de las épocas más agitadas de la historia de Bolivia, porque las otras, en toda su debilidad, eran relativamente estables, porque era un país casi no conocía. Para ir de aquí al Acre, en la guerra del Acre, los funcionarios bolivianos tenían que bajar a Buenos Aires. De Buenos Aires ir a Río de Janeiro. De Río de Janeiro llegar a Corumbá y llegaban al Acre 6 meses después. Es decir, ese territorio no existía en realidad para el país, pero formaba parte de una dimensión que hoy día toma importancia y en ese momento no se conocía. A ver, estoy de acuerdo con por supuesto, su explicación, pero reitero mi hipótesis, solamente provocando un poquito para sacarle más argumentos. ¿Cuál es la hipótesis? Porque sí vale la pena entender que lo que un país quiere en ese momento, cuando somos independientes, es tener un mar, es tener un océano del cual salir. Y en general la búsqueda de océanos nos convertía en potencias casi unilaterales. Eso fueron los españoles, teniendo, ¿no es cierto?, su Atlántico, siglo XV, XVI. Después los holandeses, siglo XVII. Después los ingleses, siglo XVIII, XIX. Siempre queriendo tener hegemonía sobre el mar. Sucedió lo mismo. Una vez que nacemos a la República, está Chile, Perú y Bolivia
casi como competencia que se está iniciando. 1, 2, 3, parten. A ver quién se queda con el Pacífico. Es un poquito así la lógica, ¿no? A ver quién gana el Pacífico y quién se queda con mayor soberanía. Entonces, claro, como no nos quedamos con mar, nos quedamos con un Chile que tenía la hegemonía marítima, claro, el 52 era una suerte de compensación, nacionalismo revolucionario. Es casi un compensador ideológico a nuestra falta de salida y conexión con el mundo. No estoy seguro. No estoy seguro. Bueno, por lo menos no está seguro, antes no estaba de acuerdo. Está bien eso, estamos mejorando. Estoy dando un espacio más. Pero vean, tiene toda la razón del mundo. La guerra del Pacífico no fue en realidad una pelea por la conquista de Bolivia. Fue por la hegemonía en el Pacífico. Exacto. La supremacía en el Pacífico era Valparaíso y Callao. Y aquí ha pasado una cosa interesantísima para que vea que la historia no se detiene. Bolivia trató de... La idea de Santa Cruz, obviamente, era recuperar el mar con la dimensión del Perú. Porque entonces sí, Bolivia era como la Confederación, no solo llegaba al mar, sino que tenía la supremacía en el Pacífico. Y eso es exactamente lo que Chile no podía admitir. Y por eso la guerra del Pacífico fue la guerra por la diferencia entre Valparaíso y Callao. Y la respuesta del siglo XXI, fíjese usted, es Chancay. Exacto. Que convierte al Perú en el centro, ya no de la hegemonía geopolítico-militar de la época, sino de la geoeconomía de hoy, en la comunicación del Pacífico con el Asia. Y Bolivia empieza a aparecer, y ese es otro desafío para Bolivia, cómo nos vamos acomodando a circunstancias que no son necesariamente las nuestras, sino son consecuencia de las tensiones globales que solemos ignorar en nuestro análisis. Entonces, este razonamiento lo lleva a mirar que la Revolución Nacional existió por sus propias razones. Cómo romper la exclusión de la mayoría de la población que vivía en condiciones extremas de pobreza. Y eso no pasó entonces. Siguió hasta el último gobierno democrático de los 80. Yo sigo pensando en que uno de los problemas principales del proceso democrático de los 80 fue que tratamos de construir una estructura institucional, un Estado de Derecho, una economía más funcional, mejor incorporada en el mundo, pero pasamos por alto o no le dimos la suficiente atención al hecho de que el 70% de la población vivía en el campo y vivía en condiciones de pobreza extrema. Esas tensiones, las internas y las externas, son las que te llevan a configurar el país. Y estos años que decías, y ahí entro a tu pregunta, Raúl, recién después, gracias a las preguntas que me hizo Diego, ese periodo, el más duro, coincide con el periodo de mayor integración del país. Integración política, con la Revolución Nacional, el proceso de cambio, construcción institucional con los gobiernos democráticos y una cosa fundamental, la diversificación de la economía boliviana y su avance hacia el oriente. Esa es la primera vez en el continente que se logra construir un polo de desarrollo distinto al original. Eso no ha ocurrido en ninguno. En Bolivia sí. Distinto al original. Claro. En Bolivia sí existe el polo nuevo de Santa Cruz, que no es solo boliviano, ojo, es un polo vinculado a la relación de Bolivia con el espacio agrícola del Brasil y de los países de la cuenca del Plata. Genial. Y es un país distinto, y es un país en el que quiebra la minería y el país se desplaza a las tierras bajas. O sea que después de 44 años de democracia, hay una madurez que nos abre la posibilidad de esperanza. Claro. Justamente en los años más difíciles. En los años, los años de estos 20 años, los últimos 20 años. Sí, han tenido un efecto, claro. Y lo dicen en los informes de Oxfam. Bolivia pasó de ser un país rural, del 70% de habitantes con un 60% de pobreza extrema, a un país urbano de clases medias. Y eso explica por qué este proceso que acabamos de vivir muestra que el pensamiento del Alto, que ya es una ciudad, difiere del pensamiento de las provincias que siguen siendo una región indígena pobre. Ahí hay una nueva tensión, pero es una tensión de crecimiento.
Es una tensión de ocupación, es una tensión de diversificación económica que es la que estamos viviendo, con una recuperación de la minería que es curiosísima, porque el mundo cambia. Entonces, mi visión es una visión paradójicamente más optimista, porque estas son crisis de crecimiento. Crisis de crecimiento. Dolores de crecimiento, Claro. como los... Y ahí yo tengo esta pregunta, porque sigue habiendo personas que siguen insistiendo, y uno es Pedro Portugal, un importante columnista y pensador aymara o intelectual aymara, donde señala, no, esto sigue siendo nomás un reflejo de 1781, ¿no? Los hijos de esos indígenas versus los hijos de esos criollos, ¿no? Y por eso va a seguir habiendo este tema del bloqueo. Eso quiero tu criterio. Yo disiento de eso, porque muchos de los bloqueados también eran aymaras y eran indígenas, ¿no es cierto? Entonces, eso de los hijos de uno y los hijos de otro me parece muy esquemático. Pero ¿cómo se puede explicar si no, de todos modos hay que explicar de algún modo? 50 días de un bloqueo cruel, inhumano, y no había manera de poder resolver eso, gracias a la paciencia del gobierno y también gracias al aguante de la gente se logró derrotar. Pero ¿cómo explicamos una crisis tan larga? A ver, sí. Otra vez es una crisis de crecimiento, es esta crisis de integración de la sociedad boliviana. Pero el cálculo, la lógica que llevó a los bloqueos, la lógica política que llevó a los bloqueos, estaba equivocada en su sustancia, en dos dimensiones. En una, la que podríamos relacionar con el intento de reconstruir el proceso de cambio y volver a traer de vuelta el MAS. En la lógica de que era el gran poder, ¿por qué se perdió? Si representó en un momento el 60% de la votación del país y claramente un proyecto nacional, pese a la fuerza represiva y autoritaria y dictatorial que asumía. Ahí coincidían dos factores. Uno nacional, sí, esta lucha de los sectores excluidos y pobres por incorporarse en el país, efectivamente. Y la otra, la continental, los factores que no hay que olvidar. Evo Morales formaba parte del proceso del socialismo del siglo XXI. Era una hoja de una rama mucho más grande, cuyo centro estaba en Venezuela y estaba en América Latina y tenía un proceso de expansión continental. Es el socialismo, es el momento de Venezuela Saudita, de Brasil, de Kirchner. Es un movimiento continental, es un movimiento en que le dicen no al TLC con los Estados Unidos en Mar del Plata. Claro. Pero ese mundo ya no existe más. Por suerte. Hoy día está Espriella, no sé si por suerte, porque aparecen versiones más radicales también del otro lado. Es verdad. Entonces aparece Espriella en Colombia, está Noboa en el Ecuador, la señora Delcy es funcionaria del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En esas circunstancias era lógico pensar en el 2003, no, pero lo creyeron. Ya uno vive con sus propios mitos. Y el otro es el del movimiento de la población indígena, que creía, y creo que sigue siendo, y es algo que quisiera reivindicar, yo creo que la población indígena de Bolivia es el ajayu del país, es el alma del país, es la cultura, la raíz profunda del país. Fue, sigue siendo cultural, étnicamente, la mayoría del país. Yo tengo raíz quechua, otros tienen raíz aymara, pero esa es nuestra ajayu, nuestra alma. Ese creía que era el ajayu, pero además tenía el derecho. Pero no se dio cuenta que el país cambió porque ellos cambiaron. Porque esa población indígena más se convirtió en una población urbana, con sus propias visiones, con una cultural y económicamente que difiere de esa visión. Sigue conservando el alma, pero tiene otras perspectivas. El país cambió porque ellos cambiaron. Porque ellos cambiaron. Y ese fue una desconexión que explica el sostenimiento de este. Porque nosotros vemos el sostenimiento, la resistencia, la resiliencia, se dice. Yo hablaba siempre más de la resistencia en mi cochabambino antiguo. La resistencia de la población urbana de La Paz, para el de nosotros, sí. No había gasolina, colas de 5 días, no había pollos, no había comida. Y los bloqueadores. Se pasaron noches enteras, 50 noches en el altiplano, en el invierno,
Y lo hicieron y soportaron todo eso. Y luego descubrieron ahí, y lo dicen en sus documentos y en sus análisis, que los traicionaron las FEJUVES, que los traicionaron los cooperativistas de Fedecom, que los traicionaron los transportistas. No los traicionaron. Tenían otra visión del desarrollo y estaban siendo afectados por ese bloqueo. Ese es un bloqueo de un mundo rural en declinación, porque es hacia un mundo en expansión que es el urbano, donde viven justamente los hombres que salieron del altiplano y de las provincias de todo el país. Esa es mi interpretación. Y me encanta su interpretación. Y yo tengo que añadirle algo, porque está usted acá, y lo hemos conversado con Raúl, que es imprescindible para mí. Usted es un defensor de la soberanía. Listo, Kerla, no hay soberanía. Podemos tener corredores bioceánicos, tener una fluidez y dejar de ser este islote en medio del Atlántico y el Pacífico. Eso me parece central que lo podamos conocer. Estamos en eso. Porque, a ver, otra vez la vinculación con los sectores. Nosotros hace un rato hablé de Santa Cruz. Paralelo o antes del crecimiento de Santa Cruz, fue Brasil en que entró a través de Brasilia en el centro del continente. Cuando Brasil trasladó su capital a Brasilia de Río de Janeiro, entró en el centro del continente. Y en ese proceso nació el polo agrícola más importante del mundo, no del continente, el polo de Goiás. La proyección boliviana de Santa Cruz es la proyección de la industria soyera del Brasil. Bolivia está entrando ya a esa lógica, no solo porque lo queramos, sino porque las tendencias continentales y globales nos llevan a eso. Es la conexión que siempre trato de recordar. No estamos solos en el mundo. Somos un país en el centro del continente que obviamente recibe las influencias de todos ellos. Y hoy día ya hemos logrado ser un país de la Cuenca del Plata, ya con la hidrovía, y vamos a ser un país del Amazonas, con la relación con el Brasil, y vamos a ser otra vez un país del Pacífico en esa relación, en características distintas, en Chancay con el Perú. Me encanta. En esas direcciones el mundo va, pero tenemos que mirar el cuadro completo, porque si no lo vemos, no nos logramos explicar. Porque todas las cosas que nos ocurren tienen de alguna u otra manera relación con el mundo. Las crisis económicas globales son una de las explicaciones de la declinación del MAS. Es la crisis del 2014 cuando cae el hipermercado de las materias primas. En ese momento, en toda la región, Venezuela comienza a sonar. Es el momento de que comience la declinación de la Argentina, es el momento que comienza la declinación de la Argentina, es el momento que comienza la declinación del MAS. Todas se conectaban en ese momento. Aquí solo vemos lo que pasó con el MAS, que estaba haciendo el Lucho Arce o no. Y hay tendencias que te determinan las cosas que tú vas a hacer y que puedes hacer. Entonces, en la lógica que te estoy diciendo, Bolivia está formando parte cada vez más de América Latina. Ahí tengo que cortar porque tenemos que ir a un corte y vamos a volver después del corte. Tomás, no se vaya. Le damos despedimos a nuestros oyentes y televidentes de Palenque TV que se desconectan a las 10, pero seguimos por las redes de Brújula Digital. Después de este breve pausa, seguimos conversando con Gustavo Fernández. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI.
Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. ¿Por Entel? Sí, y con Entel es para todos. Ya está lista la comida. ¿Y el partido? Sí, yo me encargo del partido. ¡Vamos, vamos! El mundial es para todos y lo vives a donde vayas. Fútbol sin límites, solo con Entel. Ir con nosotros, estamos con Gustavo Fernández en una conversación realmente sabrosísima. En esta última Yo tengo parte, una más, yo una más, y para cerrar el programa. Para mí eso de los corredores es esencial, pero hay una paradoja, don Gustavo, que los corredores bioceánicos exitosos han sido los de la coca, han sido los del contrabando, han sido los de la minería ilegal, han sido corredores bioceánicos ilegales, no los corredores bioceánicos que todo el mundo piensa y escribe en libros. Es decir, el país ha funcionado ilegalmente los últimos 20 años y lo legal ha quedado como plan. Eso me parece esencial, ¿cómo lo revertimos? A ver, hace un momento le dije Bolivia está entrando al mundo, más allá de lo que dije. Y está genial ese final. Es parte del proceso, en lo bueno y en lo malo. Y en eso yo creo que es necesario mirar con cuidado la expansión del crimen organizado. Es la presencia de Bolivia por primera vez con esa profundidad en el circuito continental del narcotráfico. Exacto. Y esa es una diferencia cualitativa fundamental con la de un país productor de hoja de coca. Es otra cosa. Es la comercialización y la presencia de los carteles continentales en Bolivia. Marcet es mucho más importante que el Chapán. Y esa es la tendencia, cuidado. Entonces, estamos en un proceso nuevo, así que nos estamos incorporando a la Cuenca del Plata, al mercado. También estamos apareciendo en un circuito que hay que mirar con otra lógica, con otra visión. Ese ya no es un problema local, es un problema continental. Y eso explica también la naturaleza de la relación que debemos tener con el Brasil, porque para todos esos efectos del narcotráfico, Bolivia es una zona de influencia directa del comando primero de la capital, de San Pablo y del comando beligerante. Lamentablemente. Ah, bueno, pues pero es otra película, es otro bicho. Es otro bicho. Es otro bicho. ¿No? Y creo que hay que mirarlo con esa dimensión. Ya para terminar, acaba de presentarse un libro muy lindo que se llama Tan faltos de aire, escrito por Gonzalo Mendieta y Rafael Archondo, sobre las relaciones difíciles, complicadas en este siglo y medio entre Estados Unidos y Bolivia. Y hay un capítulo que habla del MIR y del gobierno de Jaime Paz, del cual tú fuiste ministro de la presidencia los 4 años completos. Pero la conclusión del libro es que lo que se llamaba narcovínculos terminó siendo una cosa que era una cuestión más bien política y que no habían esas pruebas contra esos actores políticos de ese tiempo en el MIR. Y en la presentación del libro, Carlos Mesa dijo, aparte de ratificar eso, otra cosa más. Lamentablemente Estados Unidos tuvo una influencia muy fuerte en la lucha contra el narcotráfico que distorsionó nuestra vida interna y que favoreció una cosa que yo creo y que hemos dicho en el programa, no nos estamos copiando de Carlos Mesa, tampoco digo que él se esté copiando de nosotros, de que esa lucha contra el narcotráfico, intento de coca cero, terminó favoreciendo a Evo Morales y convirtiéndolo en un líder. Entonces estas últimas 2 cositas, si quisiera hablar de esa época en la que tú fuiste un actor principal, narcovínculos y luego esta relación, esta imposición, así la ha llamado Carlos Mesa, de Estados Unidos a Bolivia, que terminó perjudicando a nuestra vida interna y alentando un liderazgo como el de Evo. Hace unos minutos antes de venir aquí hablé con Gonzalo. Le dije, Gonzalo, tú eres culpable de 2 noches de insomnio porque estaba leyendo tu libro, revisándolo. Te agradezco mucho. Yo comparto tu visión sobre el tema de los narcovínculos, pero te quiero decir que hubo una cosa más importante que los narcovínculos en ese periodo, que fueron las cumbres de Cartagena y San Antonio entre los 3 países andinos y Estados Unidos,
en los que se definió de la doctrina de la responsabilidad compartida, del desarrollo alternativo frente a la política de, ¿cómo se llama?, de terminar con los cultivos de hoja de coca, echando toda la culpa a los países productores de materia prima, cuando ellos son los países que consumen el narcotráfico. Esa dimensión que es capital en la relación boliviano-estadounidense, lamentablemente no aparece en este estupendo libro que han preparado Archondo y Gonzalo Mendieta. Ese es un apunte a un costado. Pero este libro, al final lo he visto, lo que dicen ambos es que la conclusión a las que yo llegué personalmente, que figura en mis memorias, que ellos recogen, es la explicación que queda al final de toda esa batalla. ¿Qué quedó? La versión que yo tenía es que en las elecciones municipales anteriores a las elecciones nacionales en las que ganó Jaime Paz, el grupo, el MIR, la regional del MIR de Santa Cruz, tomó contactos con este señor que les ofreció una avioneta, creo que 10 o 15 mil dólares para la campaña municipal. Obviamente el señor estaba buscando contactos. Los jóvenes estaban necesitando recursos para una campaña local y alrededor de esa relación se tejió el resto, porque lo que el señor que buscaba el contacto quería era mantener el contacto cuando llegaran al gobierno y trató de hacerlo. Jaime Paz nunca volvió a verlo, pero él insistió mucho en eso. Y de ese pequeño hilo, alrededor de ese hilo, es que la Embajada de los Estados Unidos, que quería encontrar un chivo expiatorio en el continente con el narcotráfico. ¿Y favorecer al MNR? No necesariamente. Favorecer la carrera de Gelbart. La línea de la política de quitar las visas es un invento de Robert Gelbart, que fue uno de los grandes embajadores de Estados Unidos. Hay que recordarlo, no se quedó aquí. Fue embajador en los Balcanes, en la guerra de los Balcanes. Fue embajador y un primer actor después de la caída en el gobierno de Yeltsin en Rusia. No, es una figura mayor, un troublemaker de los Estados Unidos mayor. Él inventó la sanción de quitar las visas, que hoy es la gran política de los Estados Unidos. Ese tipo de cosas aparecen ahí. No es que él sea culpable. Yo estoy diciendo que él encontró un instrumento para la política exterior norteamericana a propósito del tema boliviano. Y después lo aplicó con Samper en Colombia y siguió en el resto del mundo. Y a todo el mundo le quitan la visa, ¿verdad? Claro. Esas cosas se mezclan. Y es difícil explicarlas, desde luego, en 30 segundos, como los que me estás dando. Y esa Bueno, hemos tenido una conversación agradabilísima, gracias. Que nos queda corta, ojo. Que nos queda corta, ya. Pero yo quiero presentar algo. Dale. Porque es de mucha emoción para mí, ¿no? Y hay que leerlo íntegramente. La caravana sigue, por favor, la foto y el aplauso correspondiente. Cuando les dices así tan rápido, no consigue. Ahí está. ¿Y quién es ese guapo que está ahí en la tapa, don Gustavo? Es un joven que... un joven... está más guapo ahora. Un joven abogado. Es una maravilla que hay que leer. Le ha tomado 3 años a don Gustavo hacer esto. Y 85 de vivirla. Exactamente eso. Habría que vivirla primero. Esto hay que leer, ¿no? Esto hay que comprar. Está en Plural Editores. Sí. Así Creo que se ha agotado la edición. Qué bien. Entonces hay que esperar a la segunda edición. Yo compré el libro, estaba ya un poco relativamente ojeado la primera parte. Llegó una persona a mi casa, vio el libro, se emocionó tanto. Era una persona que tenía que irse a Perú y al final regalé mi libro. No lo leí, así que voy a volver a comprar. Así va a ser. Me ha pasado lo mismo contigo con algunos libros, si te hago recuerdo. ¿Qué cosa? Que te he prestado algún libro. Que lo regalado. Sí. Falso, de falsedad absoluta. Bueno, termina esta conversación. Gracias, Toto, por la presencia aquí. Gracias. Un gusto y todos Mil gracias, nosotros, don Gustavo. Hasta mañana a las 9. Bueno, gracias. Eso.